Buenas noches, mi nombre es Jenny Paula Solano. Junto con mi compañera Laura Alejandra Romero, les vamos a hablar sobre el libro El sentido de los otros de Marc Augé. Entonces, en primer lugar, mi compañera Laura Alejandra les va a hablar sobre unos conceptos, sobre un autor, y después, en segundo lugar, les voy a hablar yo sobre otros conceptos y otros temas que habla este libro. Nosotros les vamos a hablar sobre el libro de El sentido de los otros. Entonces, este decía que desde hace varios años las ciencias sociales intentaban definir unos métodos, sobre todo los métodos que pueden implicar una nueva definición del objeto. El problema de la cientificidad en las ciencias sociales y en sus modelos de interpretación se pueden considerar como algo ligado a la pregunta sobre el otro. Esta problemática se definen en tres parámetros, que son la exigencia de cientificidad o la exigencia paradigmática, que quería denominar a la inestabilidad del objeto social, el reconocimiento de la alteridad cultural, social, histórica y psicológica. Decía también que en 1965, camino a África, en las lagunas del sur de la costa de África, de las costas de Marfil, se iban a estudiar otras culturas. Lo que se pone en cuestión es una visión funcionalista de la sociedad y también de la cultura por una visión funcionalista. Esto hay que saberlo desde un punto de vista cultural, como lo es el punto de vista marxista. Para que la cultura pueda ser entendida como un conjunto de valores, esto se puede concluir a partir de una infraestructura. Bueno, el libro también nos nombraba a Lévi Strauss. Él hablaba de la anterioridad del simbolismo con respecto al conocimiento del lenguaje. Él dice que no ha podido nacer de repente. Se puede notar que las leyes que el simbolismo utiliza para construir relaciones son intrínsecas. En el pensamiento de Lévi Strauss, si esto se analiza, el origen material del simbolismo se sitúa al lado del cerebro, no al lado de la infraestructura económica, según Lévis. Lévis también decía que si la cultura se define como un conjunto de sistemas simbólicos, estos se sitúan en el lenguaje, las reglas matrimoniales, las relaciones económicas, la cultura, el arte, la ciencia y la religión. La cultura como exceso o como un suplemento, como un algo más, se puede decir que hoy en día es lo que hay que invocar, es lo que hay que decir cuando se agota la explicación funcional o la que lo determina. La explicación funcional, Roger Stablet decía que el campo cultural era relación de fuerza y relación de sentido. Decía que, otra parte del libro hablaba sobre la antropología. Esta trata del sentido
de que los humanos trata del sentido de los humanos y de la colectividad que le dan a su existencia. Decía que el sentido es la relación, pero en este caso es lo esencial de las relaciones simbólicas, lo que estábamos hablando ahorita, y afectiva entre seres humanos que son pertenecientes a una colectividad particular. En este contexto, al hablar del sentido social, se define mediante dos tipos de relaciones. Todo individuo se relaciona con diversas colectividades. Su pertenencia a una fraternidad, un segmento de linaje, un grupo de edad, un pueblo, una nación, etc. Pero todo individuo se define también mediante sus relaciones simbólicas e instruidas con un cierto número de otros individuos. Decía que el sentido social se puede ordenar alrededor de dos ejes. El primero, que es el eje de la pertenencia o de la identidad, que se definen las distintas identidades de clase de un individuo. Y el segundo eje, que es el eje de la relación o de la alteralidad. Otra parte del libro decía que en Europa y sobre todo en Francia se han planteado desde hace tiempo la posibilidad de hacer etnología en el propio país, al igual que se hace en el del otro. Una etnología, una autoetnología, que el objeto sería el propio observado o su entorno inmediato, y una aloetnología se apreciaría la exterioridad del objeto en función de su distancia geográfica, cultural y social. Esto con respecto al punto de observación, o si se prefiere, la del observador. Decían que hace unos 20 años se decía que, por ejemplo, cuando los africanos realizaban su aportación a la etnología de África, nuestra visión de esta misma se renovaría. La esperanza de una visión africana por conseguir con el mismo ejemplo. Esto evidentemente respondía a una idea de lo que se debía construir en el objeto de dicha visión. Una cultura común a todos los miembros de un grupo en su totalidad, de que ellos mismos fueran capaces de captarla en su totalidad y de expresarla y de poder expresarla. El objeto de la etnología es la cultura entendida como un conjunto de valores específicos que a su vez implican comportamientos específicos. Como se sabe, las definiciones de cultura han variado según las escuelas. Tal vez una cultura no se reduzca a la totalidad semántica singular, que con frecuencia ha querido ver la tradición etnológica, pero esta totalidad existe y ni el etnólogo menos relativista puede ignorarla. Decía que esta no la podía ignorar ni intelectual ni afectivamente. La paradoja de la antropología se puede expresar bien en la relación a su objeto. Decía que también
Las culturas, en cuanto a totalidades, son diferentes, pero no son comprensibles. Estas no son comprensibles, pero sí son comparables. Esto viene en relación a su método. Las diferencias de estas son evidentes y se expresan de modo ejemplar mediante la distribución de lo normal y de lo anormal o de lo prohibido. Mi compañera ya habló un poco sobre la etnología, pero yo les hablaré pues seguiré con el tema. Entonces, la etnología es la acepción mayoritariamente admitida desde hace un siglo. Es la cultura entendida como un conjunto de valores específicos que a su vez implican comportamientos específicos. Es cierto que las definiciones de la cultura han variado según las escuelas. Entonces, como a veces nos dicen una definición de cultura y luego vamos a otro lado y nos dicen otra definición de cultura. Bueno, entonces acá nos habla sobre que la cultura tiene unos rasgos que son técnicos o también institucionales. Nos habla también de la cultura en cuanto suma, que es coextensiva al conjunto social, y la cultura en cuanto al reagrupamiento de los valores singulares, y la cultura en cuanto al suplemento de lo social, que es en ambos casos desde el punto de vista que nos dimos cuenta que se refleja en este libro. Entonces, la cultura define una singularidad colectiva. Colectiva porque corresponde a un cierto número de hombres que comparten, ¿sí?, una idea. Y singular en lo que distingue a unos hombres de otros hombres. Por otro lado, el autor de este texto dice que el estudio de los métodos de construcción del sentido de las distintas sociedades que dependen a la vez de las iniciativas individuales y de formas simbólicas colectivas, decía que él sugería que el estudio atento en la Costa de Marfil y después en el de Togo, que los sistemas de representación a los que se referían los especialistas para interpretar pues estos acontecimientos, especialmente los individuales y en particular los acontecimientos desgraciados. Entonces que no en sí, o sea, en sí mismo el diferente método por el cual se pueden como intentar captar estos procedimientos de constitución del sentido en las sociedades modernas, así como el sentido social implicado en las nociones de identidad y de relación. Tales estudios son tan diferentes entre sí desde el momento en que el mundo de las sociedades de linaje y el mundo industrial cambian simultáneamente, y estas están sometidos a una crisis debido a que se refiere a sus respectivas coherencias simbólicas y a la relación entre las distintas partes de la humanidad. Entonces, y relativamente a un proceso de individualización de las conciencias. Las nuevas formas de religión constituyen una buena maestra en el proceso de la individualización, así como por otro nivel el debilitamiento de las retóricas intermediarias y de los grupos intermediarios, en los que Durkheim veía el más seguro medio de integración al mundo moderno. En este sentido, el mundo de las sociedades de linaje y del mundo industrial no solamente son
contemporáneos, sino que pertenecen los dos a una misma modernidad. Eh, Trabajó en la Costa de Marfil desde 1965 hasta 1970. Entonces decía que pues él siempre pues frecuentaba varias veces y eso, y que siempre se veía enfrentado a dos tipos de realidad que eran muy distintas y muy poco disociables. Entonces, la primera era la de los sistemas de representación, que son los todavía vigentes en las sociedades campesinas, en función de los que, bueno, que los individuos intentaban interpretar su vida cotidiana, y la de las instituciones muy particulares, nacidas eh, nacidas a principios del siglo de el fenómeno de los profetas. Decía que en general África ha sido una tierra de profetas curanderos, que amal, amal, amalgamando en proporciones variables elementos tomados de las lógicas del linaje y del mensaje cristiano. Se esforzaban por responder a las angustias, calamidades, enfermedades, incertidumbres de quienes se dirigían a ellos. Decía que en la Costa de Marfil el más célebre era Harris. Él hablaba de los profetismos africanos, los cuales acuden la ideología del linaje, en la medida en que proponen unos parámetros de interpretación del acontecimiento que sobrepasan el cuadro de una sociedad o de una etnia, en donde complementariamente otorgan más la palabra a las personas. Pues el concepto de ideológico correspondía a modos de ordenar sintagmáticos. Y este concepto implicaba que tanto en el análisis que se podía hacer de él, como en los discursos o en las actividades de los que eran a la vez un elemento constitutivo y objeto, nociones y realidades que generalmente afectaban a los campos institucionales, y estos eran tomados en una misma continuidad intelectual. Constituir los enunciados y las actividades en objetos de análisis en pleno derecho puede abrir una perspectiva en la cual las distinciones institucionales ya no están en el primer plano. Esta perspectiva se puede reformular la cuestión de la relación entre lo cultural y lo social. Por un lado, esto, y por el otro lado, lo individual y lo social o lo colectivo. Por el otro lado, la lógica de las prácticas y la lógica de las representaciones, o sea, lo ideológico, es como una suma de lo posible y de lo pensable, pero no se reduce a lo cultural, pero sí se entiende como lo cultural. Entonces, un cierto número de representaciones simbólicas, bien porque se refieren a la materia prima de la identidad corporal y de la relación, o bien porque se refieren al nacimiento, la sexualidad, la reproducción, la herencia,
las enfermedades o la muerte se tienen al menos en común en la diversidad de las culturas. Y esa materia prima, cualquiera que sea su forma, en una determinada de ellas.